Bien, Humberto, gracias. Ya estamos con el fiscal de corte esta mañana, con el doctor Jorge Díaz, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros. Gracias por haber venido. Gracias a usted por la invitación. Bueno, va a ser un año muy importante, sin duda, para la Fiscalía. Ya lo está haciendo, pues están procesando muchos cambios en lo que será la antesala del ingreso del nuevo Código del Proceso Penal. Hay que instrumentar muchos cambios para que esos cambios, el nuevo código pueda comenzar a andar como corresponde, como ha sido proyectado. Doctor, ¿el presupuesto que se ha votado a nivel parlamentario es suficiente como para que la Fiscalía, que ahora va a cobrar autonomía, pueda echar a andar estos cambios que se están proyectando? En materia presupuestal uno siempre tiene la tendencia a decir que no. Que los presupuestos asignados nunca son los adecuados o que nunca cubren todas las necesidades que uno ha planificado. De todas maneras, nosotros que hicimos una elaboración de un presupuesto en el marco de la creación del servicio descentralizado que presentamos ante el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo recogió parte de ese presupuesto que nosotros le habíamos solicitado y el Parlamento a su vez realizó algunos recortes. Nosotros estamos trabajando desde que se aprobó el presupuesto, desde aún antes de la aprobación del presupuesto, reasignando partidas, redistribuyendo, tratando de hacer los recortes necesarios aquí y allá de forma tal de que la Fiscalía esté pronta el 1 de febrero del 2017, como lo hemos venido diciendo en forma permanente. La Fiscalía va a estar pronta, seguramente no estemos en las condiciones óptimas o en las condiciones ideales, pero también somos conscientes de que no podemos pretender estar en la situación ideal para empezar a trabajar, porque hay que ser conscientes de que un proceso de reforma es eso, es un proceso de reformas. Aquellos códigos que se aprobaban para que duraran 100 años, hoy en día eso no es así. Son impensados. Todas las reformas procesales permanentemente requieren ajustes, requieren modificaciones normativas, requieren que estemos permanentemente monitoreando y evaluando los resultados para ir realizando el ajuste. Por eso se habla de procesos de reforma. Está bien. En esta etapa o en este primer proceso de implementación de la reforma, nosotros consideramos que los recursos que nos han asignado son suficientes. Para que la Fiscalía esté pronta. Evidentemente, tenemos claro de que seguramente tengamos que ir solicitando o refuerzos de rubros, refuerzos de partidas o nuevos fondos presupuestarios. Hace pocos días hablaba en la puerta del juzgado con un abogado que me decía, fíjate vos, estamos yendo hacia un nuevo código del proceso que tiene a la Fiscalía y a los fiscales cobrando mayor fuerza, mayor presencia, porque ahora van a comenzar a comandar la investigación, va a cambiar muchas cosas, y a la vez el 85-90% de los casos se les asigna defensores de oficio a las personas que están involucradas en el proceso, y cada vez hay menos defensores de oficio, los defensores están yendo. Queda un poco desbalanceado, porque tenemos fiscales cada vez más fuertes y defensores de oficio, que son la mayoría, cada vez más menguados o con mayor cantidad de casos. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Esa comparación yo creo que tiene algo de falso en el origen. A ver. En primer lugar, los fiscales no solamente litigan o no solamente van a litigar, sino que van además a realizar y dirigir investigaciones criminales, cosa que los defensores no van a hacer. Punto número uno. Es decir, que las tareas que la ley le asigna a los fiscales son sustancialmente distintas, son más amplias, más profundas, de mayor envergadura, que las tareas que le asignan a los defensores públicos, cuya función será, obviamente, litigar defendiendo a los imputados. O sea, de pique y de principio, las tareas son distintas y, por tanto, es lógico que las reasignaciones presupuestales sean distintas. Por otro lado, a su vez, los fiscales tendremos que representar y defender a las víctimas. Tenemos esa tarea asignada del Código, que es una tarea que, además de la de investigar y de litigar, va a requerir un esfuerzo presupuestal adicional. Por otro lado, o sea, la tercer circunstancia que hace que la comparación no sea real es que no solamente litigan defensores públicos, sino que a su vez litigan defensores privados. Y probablemente cuantitativamente sean la menor cantidad de casos, pero cualitativamente
los casos que tienen asignación de defensa privada quizás sean o los más importantes, o los más complejos, o los más difíciles. Entonces, esa comparación de pique no es llana. No es llana. Y lo otro que es importante agregar es que si fuera por un desbalance, deberíamos volver al Código de Instrucción Criminal, porque ese desbalance existe hoy. Entonces, ojo con el argumento de que existe un desbalance que impide el inicio del nuevo código, porque puede ser un magnífico pretexto para no hacer nada y quedarnos como estamos. Porque si vamos a hablar de desbalance, y ese desbalance existe hoy, entonces quiere decir que el código que está vigente no lo podríamos aplicar. Claro. Está bien, yo creo que los reclamos presupuestales, que son justos, y habrá que atenderlos, eso será una cuestión del Parlamento, pero ojo con utilizar los reclamos como presupuestales como excusa. Porque estamos cansados históricamente en el Uruguay, los reformistas, de que cada vez que se va a hacer una reforma aparece el elemento presupuestal como condicionante, de forma tal de que ninguna reforma es posible si no se nos votan los millones de dólares que necesitamos, y que en realidad todos sabemos que no es así. Doctor, usted siempre, o por lo menos en los últimos tiempos en entrevistas públicas, ha insistido en cuanto a que el actual sistema tiene olvidada a la víctima, la tiene de lado. El actual sistema tiene olvidada a la víctima, tiene olvidado al victimario, a quien encierra sin sentencia. Usted no se olvide que el 64% de las personas privadas de libertad no tienen sentencias, sumado a un índice de prisionización elevadísimo, y además es ineficiente. Olvida a la víctima, olvida al presunto mitigar y es altamente ineficiente. Entonces, no podemos seguir en este sistema que se está cayendo de a pedazos. El sistema procesal penal uruguayo se está cayendo de a pedazos. Y si todavía se sostiene, es porque los operadores del sistema, jueces, fiscales y defensores públicos, hacen esfuerzos inimaginables para tratar de hacer que esto funcione. Pero no podemos seguir por este camino donde depende del esfuerzo o depende del pienso. No, el sistema tiene que dar garantías por el sistema mismo. El sistema tiene que ser eficiente por el sistema mismo. Y este sistema olvida a la víctima, olvida al victimario y es ineficiente. ¿Y cuáles van a ser los cambios sustanciales a partir del 2017 cuando comience el nuevo Código del Proceso? Lo primero que tenemos que tener una acción de investigación criminal, que esté integrada a una política pública de seguridad, que es algo que hoy no sucede. En el Uruguay de hoy no hay una política pública de seguridad. ¿Por qué? Porque hay 4 acciones básicas que una política pública de seguridad debería contemplar. La prevención, la conjuración, que es la respuesta inmediata ante el hecho delictivo o violento por parte de la fuerza de seguridad para hacer cesar ese hecho o sus efectos, la investigación criminal y la persecución penal. Esas 4 acciones, para que exista una política pública de seguridad, tienen que estar armonizadas, imbricadas estratégicamente. En el Uruguay de hoy eso no pasa. Y no pasa porque el sistema actual, no porque seamos malos los operadores y porque no lo queramos hacer. El diseño del sistema actual coloca en la cabeza de los jueces la investigación. Y un juez no puede formar nunca parte de una política pública. ¿Por qué? Porque es independiente. Y ese valor, la independencia, que es un valor en sí mismo a la hora de juzgar, que es la tarea natural de los jueces, se transforma en un disvalor a la hora de investigar. ¿Por qué? Porque yo no puedo sentar a todos los jueces en torno a una mesa, no puedo planificar investigaciones, no puedo desarrollar actividades conjuntas, no puedo. Sí lo puedo hacer con los fiscales. Entonces, es la única manera de que usted tenga una política pública de seguridad que imbrique estas 4 acciones básicas, incluyendo la investigación y la persecución penal, lo tiene que hacer a través de un cambio del sistema. Y permítame preguntarle, ¿los fiscales están preparados para comenzar a comandar esa investigación criminal? Porque, por ejemplo, estamos viendo casos de movimientos que se produjeron en la Fiscalía con fiscales penales que teníamos hoy en Montevideo organizados, y lo civil ha sido reordenado, en tanto muchos fiscales civiles pasan a la órbita penal para comenzar a prepararse para esa nueva etapa, supongo yo. Sí, ¿están preparados los fiscales? Y si usted me pregunta hoy, no, los estamos preparando. Tampoco están preparados los jueces para dirigir una investigación criminal.
Y lo hacen. Y lo hacen. O sea, a los jueces no los prepara nadie ni los forma nadie para dirigir investigaciones criminales. Los largan a la cancha sin preguntarles si quieren entrar, porque los jueces reciben una muy buena formación o una buena formación jurídica, pero no una formación criminalística. Nosotros hoy estamos formando a nuestros fiscales en criminalística. Nosotros hoy estamos formando a nuestros fiscales en dirección de la investigación. Nosotros hoy estamos formando a nuestros fiscales en políticas públicas de seguridad. Los jueces no tienen hoy esa formación. O sea, si usted me dice, ¿es la formación adecuada? Yo le digo, no, tenemos un año más de trabajo, vamos a seguir insistiendo. Hemos desarrollado actividades de capacitación con juristas nacionales, pero también con extranjeros. Hemos traído gente de la Fiscalía General de Colombia, de la Fiscalía Nacional de Chile, hemos traído gente de INESIP Argentina, hemos traído fiscales de los Estados Unidos. Es decir, hemos tratado de darle a nuestros fiscales la mejor formación posible, aún con muy pocos o escasísimos recursos. Nos hemos remangado, nos hemos puesto a buscar recursos, a realizar convenios con otras instituciones, porque acá hay otra cosa que hay que sacarse con peine fino, no todo es cuestión de plata. Estamos acostumbrados a vivir en un país donde todo se arregla o se supone que se arregla con asignaciones presupuestales. Las asignaciones presupuestales son necesarias, pero mucho más necesaria es la actitud y la aptitud con lo cual uno encara los fenómenos. Entonces, volviendo a su pregunta, ¿hoy están todos los fiscales preparados? No, pero el 96% de los fiscales dedicados al área penal recibieron formación en sistema procesal penal. Este año vamos a completar el 100% y además vamos a ampliar y profundizar esa capacitación durante todo el año, de forma tal de que el 1 de febrero del 2017, no sé si vamos a estar en una forma excelente, pero sí le puedo asegurar una cosa, va a ser la institución que va a estar mejor preparada de todas las instituciones que están involucradas en el proceso de reforma. Se hace camino al andar, le acabo de leer ahí entre líneas. Exactamente. Doctor, quiero preguntarle por algunos casos puntuales que han estado dominando la agenda informativa por estas semanas y estos meses. El primero de ellos tiene que ver con el caso Figueredo, un caso que ha sido emblemático en tanto por la propia extradición que logra el país, por el trabajo conjunto que ha hecho el doctor Juan Gómez con la jueza Adriana de los Santos en este caso, y en definitiva por el acuerdo al cual se llega por estas horas entre la Fiscalía y la defensa del procesado. Concretamente le quiero preguntar en cuanto al traslado del doctor Gómez, que ya estaba previsto y proyectado de antemano, en tanto se conociera la extradición de Figueredo. ¿Fue oportuno el traslado cuando se estaba sustanciando el caso o no se podría haber previsto, por ejemplo, que continuara algún tiempo más en tanto tenía en su sede... En las fiscalías de crimen organizado siempre hay casos complejos y siempre que uno haga un traslado va a haber algún caso complejo en la vuelta. En este caso fue Figueredo, en otro caso podría haber sido cualquier otro. Lo que nosotros hemos definido como política de gestión de los recursos humanos es que mientras las fiscalías de crimen organizado existan tal como están hoy diseñadas, yo creo que hay que ir a revisar ese sistema. Se lo digo con todas las letras. ¿Revisarlo en qué sentido? Y en el sentido, yo no creo en el sistema de los juzgados de crimen organizado. En un sistema acusatorio no tiene que haber juzgado especializado. Tiene que haber fiscalías especializadas, pero no juzgados. La especialización se justifica a la hora de investigar. A la hora de juzgar yo creo que no es necesario. O sea que cualquier juez penal podría llevar adelante... Juzgar, llevar adelante bien, no, bien. juzgar estos casos. En un sistema acusatorio el juez penal no lleva adelante nada. Solamente juzga. O sea que fiscales de crimen organizado, pero jueces penales. Jueces penales. Pero además no fiscales de crimen organizado tal como están pensados hoy. Habría que ir a un sistema de mayor especialización. Habría que pensar, por ejemplo, una especialización en drogas, una especialización en corrupción, una especialización en trata, por ejemplo, trata, tráfico. En fin, habría que ir especializando a los fiscales no solamente por la modalidad crimen organizado, sino además por las modalidades delictivas, porque tienen variantes, como hoy existen los fiscales, las fiscalías aduaneras, por ejemplo, que se han incrementado. No, yo creo que como existen en todas partes del mundo, existen fiscales que se dedican exclusivamente a drogas, o fiscales que se dedican exclusivamente a corrupción, o fiscales que se dedican exclusivamente a lavado, por ejemplo. Yo creo que hay que ir a una especialización mucho más fina de la que hoy existe. Pero a ver, mientras... Estamos hablando del sistema actual y usted me preguntó por los traslados en el sistema actual. Sí. Nosotros hemos definido que necesariamente esos cargos, por una serie de razones que hemos explicitado más de una vez, deban ser
rotar, no rotativo, sino que cada cierto tiempo tengan que ir rotando. Habíamos definido ya los dos traslados de los dos primeros fiscales, el doctor Percival y la doctora Mónica Ferrero, y ya tenemos definidos los traslados del doctor Gómez y del doctor Gilberto Rodríguez. El doctor Gómez, cuando vino a Crimen, yo le dije que eran 2 años, que era por 2 años, y ya lleva casi 4. Nunca es el momento, siempre hay un caso. Entonces, cuando nosotros anunciamos en noviembre del año pasado, en ese momento no había ningún caso rimbombante, habíamos solicitado la extradición de Figueredo, teníamos algunos indicios que podíamos conseguirla y estábamos trabajando para eso a nivel internacional, pero no teníamos la certeza. Entonces, en ese momento anunciamos el traslado, dijimos quién iba a ser sustituto, la fecha y demás, y hemos cumplido estrictamente con la palabra empeñada y con lo anunciado, porque también es importante para una institución cumplir con lo que se dice. Vivir bajo el paradigma de decir lo que se piensa y hacer lo que se dice no es fácil. Pero a la hora de dirigir una institución como la Fiscalía eso es absolutamente necesario. Y de todas maneras el traslado se hace en un momento en el cual el acuerdo está cerrado. El acuerdo cuenta además con, aprovecho para la oportunidad para decirle, cuenta con nuestro apoyo. Quería preguntar, ¿usted es proclive a apelar a la figura del colaborador judicial contemplada en la ley de lavado de activos? Yo fui uno de los redactores de esa norma. ¿Ley? Esa ley la redactamos, ese anteproyecto de ley, la redactamos el doctor Leonardo Costa, la doctora Olga Caraballo, el doctor Gabriel Adriasola, quien habla, y la doctora María Rosa Longón, en una comisión que creó el predecesor de la Secretaría de Antilavados, en aquel momento era el CEPLA. No todo el mundo está de acuerdo con la figura del colaborador. Pero es ley. Yo soy un fiscal y yo aplico leyes. Yo no aplico las leyes que me gustan o las leyes que no me gustan. En este caso me gustan, pero si no me gustaran las tengo que aplicar igual. Hay como una especie de tendencia en algunos operadores del sistema de creer de que las leyes que no me gustan, no la aplico porque no me gusta. Señor, si le gusta o no le gusta, el legislador cuando aprueba una ley no le dice, señor operador, aplíquela si le parece bien y si no le parece mal, no la aplique. ¿Y qué le parece este acuerdo, Díaz? A mí me parece que es un muy buen acuerdo. Le diría más, creo que es un excelente acuerdo. Le diría más, creo que es un excelente acuerdo que permite, por un lado, recuperar bienes para el Estado uruguayo de cuya existencia no teníamos conocimiento, cosa que es importante, porque se piensa que lo que se van a decomisar son los bienes que estaban embargados. No, había bienes que no estaban embargados, había bienes cuyo conocimiento, cuya existencia nosotros no sabíamos y que se van a poder decomisar. Punto número 1, evito litigar en juicio sobre si esos bienes tienen o no un origen ilícito, porque está ya admitido y declarado por parte del imputado que esos bienes sí tienen origen ilícito. No se olvide que si no se hubiera hecho el acuerdo, yo tengo que ir a litigar en juicio 2 cosas. El origen ilícito de esos bienes, punto número 1, y segundo, la propiedad de esos bienes, porque tampoco estaban a nombre del imputado. Claro. Hay que probar que efectivamente había un vínculo. Había que hacer un esfuerzo probatorio importante, en fin. Yo creo que, y por otro lado, a su vez, además de eso, además de que recupero bienes que no sabía que existían, además de que me aseguro de que los voy a recuperar, además el imputado aporta información relevante para seguir adelante la investigación. Esos bienes van al Fondo de Bienes Decomisados, obviamente. Sí. ¿Qué opina de este reclamo que hace la AUF ahora? Es decir, es dinero que surge del fútbol, tiene que volver al fútbol. ¿Qué opina de esa lógica? La ley establece claramente quién administra esos bienes. Podemos discutir si estamos de acuerdo o no de que exista ese fondo. Yo creo que el fondo debe existir. Podemos discutir si tiene que estar donde está. Esa es otra discusión. Esa es otra discusión. Pero la ley establece que esos bienes los administra el fondo. Al final del día la decisión siempre es del presidente de la República, porque lo preside, quien preside la Junta es el prosecretario de la Presidencia. Y establece los destinos. Los destinos son claramente las tareas de prevención, las tareas de represión y las tareas de atender a las víctimas en los tratamientos. Esos son los fines establecidos en la ley. Cualquier otro fin tendrán que modificar la ley. De todas maneras, yo no me voy a pronunciar sobre el reclamo en sí. Yo digo que lo que hay que hacer es cumplir con la ley estrictamente. Doctor, usted ha sido fiscal del crimen organizado. Juez del crimen organizado. Perdón, quiero decir juez del crimen organizado, está bien. Tanto fiscalía que vio, a uno se le cruza la palabra.
¿Ha visto casos como el que sucedió en Solimar el sábado? ¿Con ese tenor? El caso de Solimar del sábado tiene un componente adicional que es la desgracia del fallecimiento de un adolescente que poco o nada tenía que ver con el episodio en sí. Ya habían pasado en los días anteriores casos del fallecimiento de un bebé y de una vecina. Lamentablemente estos casos se están haciendo cada vez más frecuentes. Sí vi nacer en el Uruguay el sicariato. En el año 2007 nosotros planteábamos que hasta ese año no existía sicariato en el Uruguay. Hasta el año 2007 los casos de sicariato en el Uruguay se contaban con los dedos de una mano. En el año 2007 nosotros en una presentación que hicimos dijimos que en el Uruguay no existía sicariato porque no se había juntado la oferta con la demanda. Pero gente que estuviera dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero había y gente que tenía dinero para pagarlo también. Poco tiempo después dijimos, bueno, tengo malas noticias. La oferta se encontró con la demanda y hay sicariato en el Uruguay. Hasta ahora, los casos de sicariato que se conocen, y yo prefiero sicariato o homicidio por sicario, la terminología ajuste de cuenta es absolutamente imprecisa y no define exactamente el fenómeno. Hasta ahora los casos de sicariato se han circunscrito a resolución de conflictos entre delincuentes en forma violenta. Hasta ahora. Así empezó en todas partes del mundo. Los delincuentes o las organizaciones criminales contratan a otros delincuentes, que son los sicarios, para resolver conflictos entre ellas. El paso posterior, y que puede llegar a suceder en cualquier momento si esto no lo detenemos ahora, es la utilización de la violencia contra las fuerzas de seguridad. Y el paso posterior es la utilización de la violencia contra los operadores del sistema de justicia. Y el posterior es ya la utilización de la violencia para resolver cualquier tipo de conflicto entre particulares. Eso es producto de una sociedad cada vez más violenta en la que vivimos, pero no solamente el delito, es violenta en casi todos. Hay violencia en las escuelas, hay violencia en el deporte, hay violencia en el tránsito, hay violencia en las relaciones familiares. Entonces, si hay violencia en toda la sociedad, usted no le puede pedir no puede pretender que el sistema de delitos sea menos violento, ¿no? Es tan violento o más violento que lo otro. Y en este caso, por ejemplo, que podría eventualmente tratarse de un encargo desde el exterior. Es que los límites territoriales, quienes tenemos límites territoriales son los estados. Por eso se aprobó una convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional, porque el crimen organizado es transnacional por definición. Y órdenes que se dan acá se cumplen en otros países. Eso es la esencia. Lo que pasa es que lo que a nosotros nos parece, porque no había sucedido en el Uruguay hasta hace muy poco tiempo, lo que a nosotros nos parece atroz, y es atroz, y yo creo que no nos podemos acostumbrar a eso, por eso digo, hay que pararlo ya, lo que pasa es, en otros países es moneda corriente. ¿Se está volviendo moneda corriente acá? Porque aparentemente hay cada vez más casos. Si uno analiza las cifras de los casos de homicidio y por lo menos sin entrar a desglosar cada uno se le imputan a los ajustes de cuenta, entre comillas, un número importante, quiere decir que el sicariato se instaló en el Uruguay, por lo menos hoy en la zona metropolitana, es lamentablemente algo bastante común. Entonces yo lo que creo que tenemos que, en lugar de discutir si está bien o está mal la figura del colaborador, o en lugar de cuando en todas partes del mundo existe, porque acá discutimos hasta la dirección del viento. Hasta el año 97 en el Uruguay no se podían interceptar teléfonos. Según la jurisprudencia estaba prohibido interceptar un teléfono. ¿Usted se imagina por un instante cómo investigamos a estas organizaciones sin interceptar teléfonos? Bueno, hasta el año 97 en el Uruguay, hasta un fallo de la Corte, en un caso muy conocido, decían no se puede pinchar teléfono. Cuando en todas partes del mundo eso se hace, cuando en todas partes del mundo existe la figura del colaborador, la figura del arrepentido, las entregas vigiladas, o sea, son herramientas que existen en todas partes del mundo. Y acá, bueno, sí, hay alguna gente que las discute, son ley. Entonces vamos a dejarnos de discutir esas cosas y vamos a centralizarnos en en tener una política pública de seguridad, en investigar a fondo estas organizaciones criminales, en reprimir estas organizaciones criminales. Hay que atacar el mal donde el mal existe. Doctor, ha sido un placer, un gusto tenerlo esta mañana por acá. Seguramente en este 2016
vamos a tener chance de conversar nuevamente de cómo se están preparando la Fiscalía para la instrumentación del nuevo Código del Proceso a partir del 2017. Se hace camino al andar, creo que es la frase, ¿no? Sí, la frase es que nosotros vamos a estar permanentemente proponiendo y construyendo en una forma positiva. Difícilmente usted me encuentre a mí quejándome. Si me tengo que quejar, me quejo, pero mi actitud y la actitud de la institución que a mí me toca dirigir es una actitud de propuesta, una actitud constructiva y una actitud de ir para adelante. Gracias por haber venido esta mañana, ¿eh? Gracias a usted.